Siendo las 10:58, reanudamos audiencia. Bien, reanudamos esta audiencia para continuar con el desahogo de la prueba de la Fiscalía. Se encuentra presente la menor con iniciales NACD, ¿así es? Así es, señoría. Bien. La han estado identificando con un nombre corto de Nare, ¿así es? Nere. Fiscal, ¿la podemos llamar así? Sí, Nere. Asesor de la menor, Nere. Sí, está bien. Bien, voy a estarle llamando Nere para no decir su nombre completo. Nada, me lo voy a preguntar, ¿cuántos años tiene usted? No le escucho. Necesita hablar más fuerte, pegado al micrófono. 15 años. Bien, ¿se identifica por favor el asesor victimológico? Psicólogo. Psicólogo. ¿Sí? ¿Sí? Licenciado Diary González Gómez, psicólogo de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado. Muchas gracias. Bien, Nere, dada su edad, debo hacerle una exhortación, informarle que de acuerdo a la ley de adolescentes infractores, en caso de que usted se conduzca con falsedad, puede ser sujeta a un procedimiento e imponérsele una medida en caso de que usted declare con falsedad ante esta autoridad. ¿Lo comprende? Sí. Muy bien. Esto significa que va a decir usted la verdad en esta audiencia. Sí. Muy bien. Nere, en este momento le van a hacer una serie de preguntas, tanto la Fiscalía, asesores jurídicos y defensor en su caso. Ponga usted atención, si alguna pregunta no la comprende, hágalo saber para que le aclaren esas preguntas y pueda así contestar usted de la mejor manera para proporcionar información correcta. Bien, cuando usted escuche la palabra objeción de alguna de estas personas, es decir, la fiscal, defensores o asesores, no conteste hasta que yo se lo indique, ¿de acuerdo? No le pregunto sus generales, evidentemente estos quedan de manera reservada. Adelante, fiscal. Gracias. Nere, bueno, ya te acuerdas lo que estuvimos platicando, ¿verdad? En la preparación. Trata de ver hacia el monitor. Ahí está la juez. Ella se llama María del Rosario. Recuerda que solamente tienes que decir la verdad. También durante las preguntas que te voy a hacer, pues son incómodas, pero es necesario. Si tú en algún momento te sientes incómoda, nos los haces saber. ¿Ok, Nere? Y trata de hablar con voz muy fuerte para que te escuche y ya no tengas que repetir la respuesta. Nere, pues ya escuchamos, ¿verdad? Que tienes 16 años. ¿Cuántos años tienes? 15. 15, perdón. Dime, ¿a qué te dedicas actualmente? A nada. A nada. ¿No estudias? No. ¿Por qué no estudias? Desde que me pasó esto. Perdón, no se te entendió. Desde que me pasó esto. ¿Qué es esto? Desde que mi abuelito abusó de mí. ¿Quién abusó de ti? Mi abuelito. ¿Quién es tu abuelito? Ángel Mario. ¿Me puedes decir el nombre completo de tu abuelito? Ángel Mario. No me lo sé casi completo. Perdón. No me lo sé completo. ¿Quién es Ángel Mario? ¿Por qué es tu abuelito? Es papá de mi mamá. ¿Por qué dices que abusó de ti? Cuéntanos. Yo tenía 9 años y él me empezaba a tocar. ¿Recuerdas una agresión de cuando tú tenías 9 años? Sí. ¿Te acuerdas? Cuando tú tenías 9 años, ¿de qué año estamos hablando? 2018.
¿Estás segura que es el 2018? Fue el 2014. En el 2014. Ajá. ¿Te acuerdas el día de los hechos? No, ¿Te acuerdas el mes? no, ¿Por qué no te acuerdas el día y el mes? porque estaba muy chiquita. Ok. Platícame, ¿qué fue lo que pasó cuando tú tenías 9 años? Mi abuelita Ángel Mario mandaba a mi mamá a hacer compras. ¿Así tú le decías, abuelito Ángel No. Mario? ¿Cómo le decías? Papá Mario, ¿Por qué le decías papá Mario? por cariño. Ok. ¿Dónde estaban cuando tu papá Mario mandó a tu mamá a hacer compras? En la cama, ¿En qué lugar? ¿En, cuarto, en el cuarto de qué casa? Julio Roca. ¿Quién vivía ahí en ese domicilio? La pareja de mi abuelito, ¿Y tu abuelito dónde vivía? en la planta de abajo. En la planta de abajo. ¿Tú dónde vivías en ese entonces? En Alianza. En la Alianza. Sí. ¿Y qué estabas haciendo en esa casa? Fuimos a hacerle limpieza. Cuando dices fuimos a hacer la limpieza, ¿a quién te refieres? A la casa de mi abuelito. Ok, ¿con quién fuiste? Con mi mamá. Ok. ¿Y ese día con quién estabas? ¿Tu mamá, porque fuiste a hacer la limpieza con ella? ¿Tú y tu abuelito? ¿Había alguien más? No, Ok. Tu abuelito manda a tu mamá a hacer un mandado, me Ujú. dijiste. sí, ¿Qué sucede? ¿Recuerdas qué hora era? no, Si era en la mañana, en la tarde, en la noche. no recuerdo. Ok, no te acuerdas. ¿Por qué no te acuerdas? Porque estaba muy chiquita. Ok. ¿Qué sucede entonces? Me llevaba a la caja y empecé a quitar mi ropa. Te lleva a la cama. Sí, ¿En la cama de qué cuarto? en el cuarto de mi abuelito. Cuarto de tu abuelito. Sí. Y luego, Él se empieza a quitar su ropa. ¿qué pasa por tu mente en ese momento? Y yo no quería. Y luego, ¿te acuerdas qué ropa traías? No. Y luego, Y luego él se subió arriba de mí. ¿tú le decías algo? Y que no. ¿Él te decía algo? No. ¿Qué sucede? Después saca su pene. Él saca su pene. Y luego, ¿de dónde saca su pene? De su pantalón. ¿Y qué sucede entonces? Me lo pone en mi vagina. Te lo pone en tu vagina. Sí. ¿Te lo alcanza a meter en tu vagina? Sí. ¿Qué sucede en ese momento? ¿Recuerdas el tiempo que te estuvo agrediendo? No. ¿Qué pasa después de eso? Se quita y se vuelve a poner su ropa. ¿En qué momento llega tu mamá? No me acuerdo. ¿Esta agresión que me acabas de contar, se la contaste a alguien más? No. ¿Por qué no se la contaste a nadie? Porque me decía que no le contara a nadie. Así solamente te decía. Sí, que era un secreto de nosotros. Ok. ¿Esto llegó a repetirse? Sí. ¿Recuerdas alguna otra agresión? Fue en el 2018. ¿En dónde sucedió esto? La quinta. ¿Te acuerdas el día? No. ¿Te acuerdas el mes? ¿Te acuerdas qué hora era? Necesita contestar con voz, por favor. No. Ok. Esta quinta
¿De quién es esta quinta? De un amigo de mi abuelito. Habla un poquito más fuerte. Es de un amigo de mi abuelito. Ok. ¿Dónde está esa quinta? No me acuerdo la calle. ¿Sabes en qué colonia está? No, Ok. ¿Sabes cerca de qué lugar está? por Julia Roca. Está por Julio, cerca de la calle Julio Roca. Sí. ¿Qué hacía tu abuelito en esa quinta? Limpieza. Él hacía limpieza en esa quinta. ¿Y tú por qué lo acompañabas ahí? ¿Por qué estabas con él ahí? Porque me decía que lo acompañara. Ok. Ese día, ¿recuerdas qué sucedió? Sí. ¿Qué sucedió ese día? Ese día me llevó a un cuarto que estaba mero atrás. A mero atrás de esa quinta. Sí. ¿Recuerdas cómo es ese cuarto? Sí, es grande. Es grande. ¿Te acuerdas del color de ese cuarto? Era puro gris. ¿Recuerdas qué había en ese cuarto? Cosas. Cosas. ¿Qué cosas había en ese cuarto? Había cobijas. ¿Sí? Había una silla de ruedas. Una silla de ruedas. ¿Qué más había? Un mueble. ¿Mueble? ¿Qué tipo de mueble era? Alacena. Como alacena. Sí. Perdón, una alacena. Sí. ¿Qué más había ahí? ¿Te acuerdas? No. Ok. ¿Qué sucede cuando te lleva a este cuarto? ¿Qué te dice? Que me quité mi ropa. Y luego, Él se empieza a quitar su ropa. ¿te acuerdas la ropita que vestías? No. Ok. ¿Tú te quitas la ropa? Sí. Y luego, Se sube arriba de mí. ¿tú le dijiste algo en ese momento? Sí, que no. ¿Y qué te dijo él? Que nomás era tantito. ¿Qué haces tú en ese momento? ¿Qué pasa por tu mente? Empiezo a llorar. ¿Por qué empezaste a llorar? Porque yo no quería. ¿Y luego qué pasa? Él me metió su pene. ¿En dónde te metió su pene? Mi vagina. ¿Qué sentiste en ese momento en tu cuerpo? Dolor. ¿Recuerdas el tiempo? No. ¿No recuerdas el tiempo que duró la agresión? No. ¿De este evento le contaste a alguien? No. ¿Por qué no le contaste a alguien? Porque tenía miedo. ¿De qué tenías miedo? De que se enterara alguien. ¿Qué otro evento recuerdas? Entre mayo y abril. ¿De qué año? 2000. No me acuerdo el año. Abril. ¿Te acuerdas el día? ¿El día? No. ¿Te acuerdas la hora? No. El mes me dices que en abril. ¿No recuerdas el año? Señoría, solamente para apoyo de memoria, establecer la fecha. Ya que la mente prefiere no recuerda el día. Adelante. Sí, gracias. Todo lo que me estás contando, ¿lo plasmaste en alguna parte? ¿Lo escribiste o lo firmaste? Todo lo que estás diciendo ahorita, antes. ¿En dónde lo pusiste? En unas hojas. Perdón, señoría.
Yo no sé usted, a mí me cuesta muchísimo trabajo entender lo que dice la testigo. A lo mejor pudiera hacer un esfuerzo para hablar más fuerte. Habla más fuertecito, ¿sí? Sí. Te voy a mostrar un documento y me vas a decir qué documento es este. Ujú. ¿Qué documento es esto? Donde dije mi declaración. Tu declaración. ¿Esta firma de quién es? Mía. Ok. Vas a leer para ti esta fecha. ¿Sí? Ujú. ¿Y qué año? ¿Ok? Porque estás diciendo de este año y el año está acá. ¿Ok? ¿Ya te acuerdas? Sí. ¿Me puedes decir qué fecha es? Marzo y abril ¿De qué año? 2019. De marzo y abril del 2019. Sí. ¿Qué sucedió en esta ocasión? ¿En dónde estabas? En la casa de mi abuelito. En la de Julio Arroca que me contaste ahorita. Sí. ¿Qué sucede ese día? Manda a mi mamá a hacer compras. Y luego, Me lleva otra vez a su cuarto. ¿qué sucede en el cuarto? Dice que vamos a ver películas. Y luego, Se empieza a quitar la ropa. ¿qué sucede? Y a mí me dice que me quite mi ropa. ¿Ok? Y luego, Y saca su pene. ¿qué hace? Me lo mete en mi vagina. Ok. ¿Estás segura que te lo mete en la vagina? Sí. ¿Es lo que tú dijiste en esa declaración? Sí. Señoría, permiso para superar una contradicción. Adelante. Vas a leer para ti esto. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice aquí? Me la metió a la fuerza. No, aquí. Necesito leer aquí, rapidito. Me metió sus dedos en la boca. ¿Qué más dice? Y me la abrió. Me metió su pene en mi boca. En esas fechas entre marzo y abril del 2019 fue lo que sucedió. Sí. ¿Recuerdas cuándo fue el último evento? El viernes. ¿Recuerdas el día que fue el día viernes? Mayo. ¿Te acuerdas la fecha? 2019. El 2019. ¿Te acuerdas? Me dices que fue un viernes Sí. de mayo del 2019. Ah, Tranquilita, ¿sí? El día, ¿te acuerdas el día? sí. ¿Qué día fue? Mayo. Sí, pero el día, 1, 2, 3. No me acuerdo. ¿No te acuerdas? No. Bueno. Señoría, permiso para apoyo de memoria. ¿Ok? Dime qué día era. Viernes 17. Ok. El 17 de mayo del 2019. Sí. A ver, cuéntame, ¿qué fue lo que pasó esa ocasión? Mi mamá y mi padrastro se fueron a trabajar.
¿A qué horas ellos salen a trabajar? A las 5. Ok. Ese día mi hermanita se quedó conmigo Ajá. ¿En dónde estaban? en el cuarto de arriba. En el cuarto de arriba. Sí, ¿De qué domicilio, Nere? de Julio Roca. Ok. Ese domicilio, ¿quién habitaba? Mi abuelito ¿En qué parte habitaba tu abuelito? en la planta de abajo, Ok. ¿Y tú en qué planta habitabas? en la planta de arriba. En la planta de arriba, ¿tú con quién habitabas? ¿Vivías? Con mi mamá, ¿Sí? mi padrastro, ¿Sí? y ese tiempo se fue mi hermanita para allá. Tu hermanita. Sí, Dime las iniciales de tu hermanita. E, ¿Sí? A, ¿Sí? T, C, Ok. ¿Qué edad tenía tu hermanita en ese tiempo? 6 años. Dices que tu mami sale a trabajar con tu padrastro. Sí. Esto como a las 5, ¿me dijiste? Ajá, De la mañana. sí, ¿Tú dónde te quedas en ese cuarto? con mi hermana, en Con la tu cama. ¿En de qué mi ma- cama? De mi mamá. Esa cama, ¿dónde estaba ubicada de ese segundo piso? En la mera ventana. Ok. ¿De qué tamaño es esa cama? 15. O sea, es grande. Sí, ¿Ok? ¿Tú de qué lado estabas acostada? en la orilla, ¿Y tu hermanita? en la mera ventana. ¿Qué sucede entonces? Para eso siento que abren la puerta del cuarto. Más o menos, o qué hora era. Dime qué hora era. Eran como las 7. Y luego, Y veo que es mi abuelito. ¿tu abuelito tenía llaves de ese cuarto? Sí, ¿Él había en alguna ocasión dormido en tu casa, en tu parte del segundo piso? no, ¿Él había dormido en alguna ocasión en esa cama? no. ¿Qué sucede entonces? Dices que él abre la puerta y luego, Se empieza a quitar la ropa. y luego, Y luego se acuesta conmigo. ¿te acuerdas qué ropas traías tú? Un short gris. ¿Sí? Y luego, Y me metió su pene ¿en dónde te metió su pene? en mi vagina. ¿Qué sentías tú en ese momento emocionalmente? Nada, lloro. ¿Lloraste? Sí, ¿Tú le dijiste algo a él? que no, ¿Él te dijo algo a ti? que sí. ¿Qué te dijo? Así nada más te dijo sí. Y luego ya cuando terminó se fue. Ok. ¿Alguien se dio cuenta de esto? Mi hermanita. ¿Cómo se dio cuenta tu hermanita? Porque ya se iba despertando. ¿Sabes de qué se dio cuenta? No, Ok. Dices que él se acuesta contigo y te mete el pene en la vagina, ¿ah? sí. Cuando él mete su pene en tu vagina, ¿qué sentiste en tu cuerpo? Dolor y asco. Sobre este día, ¿tú le contaste a alguien de este hecho? No, ¿Sabes si tu mamá supo de este hecho? supo después ¿Por qué supo después? porque mi hermanita le dijo a mi abuelito, Tu hermanita le dijo a quién, perdón, habla un poquito más fuerte. a mis abuelitos, ¿A qué abuelitos? a los papás de mi papá. ¿Cómo se llama tu abuelita? No sé, ¿Por qué no te sabes el nombre de tu abuelita? porque casi no lo pronuncio.
Ah, ok. Pero es la mamá de tu papá. Sí. Casi no vas con ellos. No. Ok. ¿Sabes qué les dijo? Sí. ¿Qué les dijo? Que había visto a mi abuelito en la cama y que me había besado. Que te había besado. Sí. ¿Y si te besó? Sí. En esos tiempos, cuando sucedían estas agresiones, ¿tú cómo te sentías? Mal. Con independencia del momento en que era la agresión, ¿cómo eras tú en tu conducta? Mal. ¿Por qué dices que mal? Porque me portaba muy mal. ¿Cuál era el motivo? Me cortaba. ¿Y por qué te cortabas? Porque ya no aguantaba ¿Ya no aguantabas qué? lo que me hacía mi abuelito. Dices que te cortabas, pero no le contaste a nadie, ¿verdad? No. Señoría, permiso para mostrarle fotografías a la menor. Adelante. Te voy a mostrar unas fotografías, Nere, Ajá. y tú me vas a decir qué es lo que observas en las fotografías. Sí. Bajito. ¿Qué ves en esa fotografía? La casa de mi abuelito. Ok. ¿En dónde vivías tú? En la planta de arriba. La planta de arriba, ok. La otra fotografía. La de la cama. Sí, la de la cama de una vez. Más abajito. Ahí está. ¿Qué ves ahí, Nere? La cama de mi mamá. Ok. ¿Pero qué es esa cama? ¿Dónde estabas tú acostada? De este lado. Es la cama del día 17 de mayo. Sí. ¿Ok? ¿Tu hermanita de qué lado estaba acostada? Al lado de la ventana. Ok. ¿Y tú del otro lado? Sí. Ok. Bueno. Sí, es todo. La otra fotografía. Sí. La de arriba. ¿Qué ves ahí, Nere? ¿Dónde está la quinta? ¿Dónde está la quinta? La otra fotografía. No te acuerdas la dirección de la quinta, me dijiste, ¿verdad? Sí. ¿Qué es eso, Nere? La quinta. La quinta. Es el interior, el exterior. Interior. El interior. Ok. La otra, por favor. Sí, no, la otra mejor. ¿Qué ves ahí, Nere? El cuarto. El cuarto. Tú ahorita me hiciste una descripción. Es el cuarto de la quinta. Sí. La de abajo, por favor. No, no hay otra foto de la quinta. Ah, ok. Bueno. Ahí vimos una cama. ¿Esa cama tú la habías visto? Ah. Va a ser todo. Un momento, señoría. Ya voy a terminar. Sí. No, va a ser todo, señoría. Bien. Defensa.
Muchas gracias, señoría. Nere, ¿me Sí. permites que te llame? Sí, Nere, déjame hacerte una serie de preguntas. A lo mejor algunas te suenan muy ilógicas o raras. Si no me entiendes alguna, pues con toda confianza me dices, sabes que no te entiendo y vemos cómo te la explico. ¿Sale? sí, Ok. Nere, ¿tú tienes novio? no, ¿Ya has tenido? sí, pero no, casi no. ¿Desde cuándo no tienes novio? Ya tiene mucho ¿Aprox? desde que pasó esto. Nere, ahí te va. Tú le acabas de decir a la fiscal que esto empezó a pasar desde que tenías 9 años, dijiste. Sí, Y entonces tu respuesta a mí me confunde porque me dices que no tienes novio desde que pasó esto, pero que sí tuviste. desde que fue la última vez. Ah, ok. La última vez te refieres a cuando estabas dormida con tu hermanita. Sí, Ok. Nere, tú le decías a la psicóloga, ¿te acuerdas que te entrevistó una psicóloga? sí, Tú le decías en algún momento que con tu novio te sentías rara ajá, porque pensabas que te iba a hacer lo mismo que tu abuelito, ¿verdad? sí, Ok, bueno, ahora déjame regresarme tantito al tema de la habitación. ajá. Nere, en la habitación donde pasó esto último, ¿quiénes podían entrar ahí? No más mi mamá y mi padrastro. Tu mamá, tu padrastro Yo. y tú. Sí, Bien. En la cama grande, mm, ¿quiénes dormían? mi mamá y mi padrastro. Ok. ¿Ningún otro hombre entraba a esa habitación? No, Ni siquiera tu novio. no, ¿Qué edad tiene tu novio? Bueno, tenía. 16, ¿Tú tenías? 14. Bien. Nere, ¿cómo te llevas con tu mamá? ¿O cómo te llevabas? Cuando me llevaba mal. Ok. mm, por, por todo lo que me había pasado. ¿Qué es todo lo que te había pasado? Cuando mi abuelito empezó a buscar. Ah, ok. Tú le dijiste a la fiscal que todos estos ataques sucedieron desde que tenías 9 años, ¿verdad que sí? Sí, También le dijiste que fueron muchas veces durante todos esos años. Le dijiste que todos desde el 2014, ¿verdad? sí, Y la primera vez que te atacó, que tú tenías 9 años, fue que él te metió su pene, ¿es correcto? sí, Te lastimó. sí, Eh, te lastimó al grado de que sangraste, supongo. ajá, ¿Salió sangre mucha? poquita. Tere, desde que se separaron tus papás, tú no querías que tu mamá te llamara la atención, ¿verdad? Sí, ¿Querías o no querías? no quería. Ah. Y cada vez que ella te regañaba, le decías, yo me voy a ir con mi papá. Sí, ¿Y por qué te regañaba? porque no hacía caso. ¿Caso como en qué? Que me metiera temprano.
Que te metieras temprano. ¿Te metieras temprano de dónde? De la calle. Ok. En una ocasión, ella te regañó muy fuerte porque le diste un manazo a tu hermanita, ¿verdad? Sí, ¿Tú qué le dijiste? que me iba a ir con mi papá. Y también le preguntaste que para qué la había traído, ¿verdad? Sí, Y ahí fue cuando ella te dio una cachetada. ajá. Tere, tú le comentabas a la psicóloga que tu papá no quiere que estés con tu mamá. Ajá. ¿Por qué? Porque yo con mi mamá me descontrolo mucho. ¿Cómo que te descontrolas mucho? A ver, platícame. Que no le hago caso, Ajá. que me meto a la hora que se me gana. Ujú. Tú estuviste con tu papá un tiempo, ¿verdad? Sí, Pero te quisiste regresar porque él no te dejaba salir, ajá, ni te dejaba hacer nada. sí, También te regresaste con tu mamá porque dices que en la casa de tu papá decían muchas cosas de ella. ajá. ¿Qué cosas decían de ella? Que está con otra persona que porque no quería a mi papá, ¿Tú no querías a tu papá? mi mamá. Ah, ok, perdón. Nere, me da mucha pena lo que te voy a preguntar. Te voy a rogar que me disculpes. Pero realmente para mí es muy importante saberlo. Tú dices que te metía el pene, ¿verdad? Sí, Por favor dime con tus manos, si nos pudieras explicar, ¿de qué tamaño es el pene que te metía? Objeción, señoría. Creo que ya son preguntas en las cuales ya son muy impropias para la menor. Perdón, señoría, pero creo que no estamos, creo que la pregunta es procedente por el tipo de delito del que estamos hablando. Bien, entendemos y así se anunció que son temas delicados. Entiendo que también la menor se siente incómoda y es normal por todas las preguntas que usted le hizo, también son bastante incómodas. Así es de que esta es una más de esas preguntas y bueno, si puede contestar, que lo haga. María, ¿puedo nada más? Sí, lo escucho. Ok. Nada más para comentarle, por lo regular y generalmente donde existe un ataque de esa naturaleza, la persona que es atacada no tiene la capacidad de determinar tamaño, forma, colores, porque muchas veces en ese momento en particular, como ya lo he explicado, lo que sentía era completamente relacionado con lo que estaba pasando. Bien, entendemos para que no siga dando información porque requerimos que la información provenga del testigo, entendemos la posición, en todo caso nada más si lo sabe que lo pueda decir y si no lo sabe que así lo exprese, que no lo sabe, es todo. no lo sé. Bien. Nere, tú dices que tu abuelito te daba dinero, ¿verdad? Sí, Te daba te daba 50 y 100 pesos, ¿es correcto? sí, También dijiste que te dejabas porque te daba dinero, ¿es correcto? sí, Platícame, ¿qué pasó aquella ocasión en que tu hermanita les comentó lo que había visto
de que te había visto desnuda y a él también. Me había preguntado mucho mi hermanita. Él logró entender. ¿Pudieras hablar un poquito más fuerte? Me había preguntado mucho mi hermanita qué estaba pasando. Ajá, ¿y tú qué le dijiste? Le dije que nada, ¿Y luego? porque pues yo no le podía decir porque estaba muy chiquita. ¿Y luego qué pasó? Y así se quedó hasta que pues ella llegó a la casa de mis abuelitos y le dijo, ¿Y qué hicieron tus abuelitos cuando ella les dijo? les marcó a mi mamá, ¿Y luego? le platicaron todo a mi mamá. ¿A ti no te preguntaron? ¿Le preguntaron a tu hermanito? Sí, Creo que es suficiente, señoría. Muchas gracias. Fiscal, ¿algo más que preguntar? Nada más, señoría. Bien, sería todo. Nere, con usted ya hemos terminado. Puede retirarse. Está ofertada para otra etapa. Con esta información es suficiente. Sí, señoría, está ofertada también para individualización de sanción. Muy bien, entonces, ¿le es suficiente lo dispuesto aquí? Así es, señoría. Suficiente. Muy bien. Puede retirarse entonces. Muchas gracias. de nada. Señoría, va a ser la licenciada Verónica Villanueva González, quien es la perito en psicología. Posteriormente va a ser el enlace con la médico, que es la doctora Lani Saraí Martínez García. Y solamente verificar si ya está la licenciada Jessica Marqueda Mejía. Así es, acaba de arribar. Gracias. Y voy a continuar con Jessica Marqueda, en ese orden. Ángel Mario, ¿puede activar su cámara, por favor? Listo. Bien, buenos días. ¿Nos dice su nombre, por favor? Verónica Villanueva González. ¿Desea proporcionar sus datos personales públicamente en esta audiencia o prefiere reservarlos? Que sea reservado, por favor. Se autoriza la reserva de sus datos personales. Le informo a usted que la ley penal sanciona con pena de prisión a quien se acuse con falsedad ante una autoridad judicial, como es en el presente caso. ¿Lo comprende? Así es. ¿Protesta usted conducirse con la verdad en esta audiencia en la que va a intervenir? Sí, protesto. Bien. Adelante, fiscal. Sí, gracias. Licenciada, ¿nos puede decir el título que tiene en la materia dentro de su experticia? Soy perito en psicología. ¿Sabe el motivo de su comparecencia el día de hoy? Sí, es en relación a un dictamen que realicé a una menor de edad en conjunto con mi compañera, la licenciada Nora Alicia, en fecha del 20 de mayo del 2019 en las instalaciones del Departamento de Psicología de Servicios Periciales de Monterrey. Licenciada, ¿nos puede decir qué tiempo se empleó para la valoración para llevar a cabo esta experticia? Aproximadamente 120 minutos. ¿A qué persona se llevó a cabo esta experticia? A una menor de nombre Nereida Alejandra Carrizales Durón, quien era acompañada por su madre, quien dio la autorización para realizar la entrevista clínica. Se le hizo del conocimiento, se le explicó a la madre de qué consistía el procedimiento del dictamen psicológico y ella lo aceptó. Sin embargo, pues la videograbación ella no la autorizó. En cuanto a las fases de esta entrevista, ¿cuáles son que se llevaron a cabo?
Bueno, la primera fase es donde se prepara el material para hacer la entrevista. Es el inicio de la entrevista. Después viene la fase de recabar toda la información a través como decía ahorita, de exponerle a la persona en qué consiste, explicarle el procedimiento, que va a ser una entrevista semiestructurada y que se le van a hacer una serie de preguntas, se le pide el consentimiento a la madre por ser esta una menor de edad. Después se procede a entrevistar a la madre, bueno, se toman datos personales de la menor antecedentes del caso. Después se procede a entrevistar a la menor nuevamente se le explica en qué va a consistir. Ya después viene el cierre de la entrevista, donde se recupera toda la información que dio la menor y para hacer el dictamen. En cuanto a esta interacción que tuvo usted con la menor, ¿se llevó a cabo un rapport? Sí, bueno, principalmente cuando se entrevista a menores de edad, se tocan diversos temas antes de llegar al punto de la situación por la que se encontraba ahí en las instalaciones, ¿verdad? Se toman diversos temas. Este rapport significa pues establecer un clima de confianza para que la menor no esté angustiada o nerviosa cuando llegue el momento de los hechos. En cuanto a la metodología empleada en este dictamen pericial, ¿cuál fue la utilizada? Bueno, se utilizó una entrevista clínica semiestructurada, la cual consiste en recabar información sobre datos personales, familiares del caso. Principalmente, durante esta entrevista se hace una evaluación del estado mental de la menor, es decir, cómo se encuentra su afecto, cómo se encuentran sus estructuras cognitivas. Y también dentro de la metodología, bueno, se utiliza la observación clínica. Esta observación es algo detallado, no es una observación cualquiera porque va apuntando a ver la sintomatología que pueda estar presentando. Esta observación se hace de tanto las conductas manifiestas como lo que se observa en su comportamiento y como lo que va diciendo. Dentro de la metodología, bueno, la entrevista, la observación y también se hizo la aplicación de pruebas psicológicas, las cuales estos pues nos ayudan y son un auxiliar para lo que la misma entrevista nos va a dar. Las pruebas aplicadas fueron entrevistas proyectivas, fue el dibujo de la figura humana y el dibujo de una persona bajo la lluvia. Estos pruebas nos arrojan datos de personalidad de la menor. Bueno, nos arrojan datos del estado emocional de la menor y de su personalidad, y la prueba bajo la lluvia, pues en este caso de personas víctimas de algún delito, pues nos arrojan de cómo se encuentran bajo una situación de estrés. Ahora bien, también como parte de la metodología, también se hace, pues como les dije hace un momento, la entrevista con la madre, que además de darnos el consentimiento, también se le piden antecedentes personales de la menor y del caso mismo. Y para cerrar dentro de la metodología, pues se hace una revisión, en este caso la teníamos, de la denuncia que se había hecho la mamá en el FOD. ¿Cuáles eran los objetivos de la pericial llevada a cabo en la persona de la menor? Bueno, los objetivos son básicamente en función de la solicitud del Ministerio Público. Es decir, es evaluar a la menor para recabar, bueno, cómo se encontraba las tres esferas de tiempo, espacio y persona, evaluar el estado emocional, evaluar si presentaba daño psicológico, evaluar si la menor presentaba datos o características de haber sido víctima de una agresión sexual, evaluar la confiabilidad del dicho y evaluar si presentaba alguna perturbación en su tranquilidad de ánimo o si presentaba modificaciones en la personalidad, en la conducta resultante de los hechos que se estaban investigando, y pues señalar también la metodología. Esos es básicamente los objetivos en relación a la solicitud del Ministerio Público. En cuanto a los datos relacionados a los hechos, ¿la menor refirió el nombre de su agresor? Sí. ¿Me puede decir a quién nombró como su agresor? A su abuelo materno, de nombre Mario Ángel, no recuerdo los apellidos, por sí me los dijo porque lo señalé en el dictamen. ¿Refirió cómo le decía a su abuelo?
Papa Mario. Permiso para apoyo de memoria, señoría. Sí, adelante. En cuanto a la pericial que usted realizó, ¿la plasmó en algún documento? La hoja 2 del dictamen. De su dictamen. Sí. ¿Qué documento es este? Ese es el dictamen pericial. Okay. ¿Me puede leer para usted este nombre? Ángel Mario Carrizales Cervantes. Okay. Ya lo manifestó, señoría. Para registro. Adelante. En cuanto a la narrativa que la menor le refirió de los hechos, ¿qué información se obtuvo? Bueno, en relación a los hechos, la menor de inicio refiere que había sido víctima de abuso sexual por parte de su abuelo, que en este caso ella le dice Papa Mario. Ella de inicio dice que era desde que tenía 10 años de edad. Durante todo el relato de hechos, pues bueno, manifiesta diferentes momentos en los que fue víctima de esta situación. El último evento lo marca como el viernes 17 de mayo del 2019, que estando ella dormida en su casa, bueno, previamente había referido que ella vivía en la parte de arriba y su abuelo vivía en la parte de abajo de ese domicilio, que esta persona sube y se mete a la cama, le quita la cobija y le quita la ropa de la parte de abajo. Dice que le toca con sus dedos esta persona le toca con los dedos en su vagina y que la penetra también vía vaginal, que en esa cama también estaba su hermana y que su hermana como que se despierta y que posteriormente esta persona se baja, o sea, se sale de la habitación, se va y que de rato vuelve a subir y que le dice que van a comer, bueno, detalles más en relación a esa situación, y que después van a dejar a la hermanita al kinder y que le pide ir a una quinta, lugar donde ya habían ocurrido también eventos de índole sexual, que la menor le dice que no. Dentro de otros eventos que refiere la menor, bueno, decía que estas ocurrían en una quinta y que la llevaba su papá Mario y que la tocaba y que en diversas ocasiones la penetró vía vaginal y que en otras ocasiones, también ocurriendo en la casa, le introdujo el pene en su boca. Y también, bueno, vía vaginal, la abusó de ella en la casa, que esto ocurría. Dentro de los detalles que ella refiere de los hechos es que ocurría cuando la mamá no estaba o que el abuelo la mandaba algún mandado y entonces es cuando aprovechaba para ejercer el abuso en la menor. También refiere y la menor recuerda que esto era muy continuo, este abuso, y que marcadamente dice que ocurría los lunes, martes, jueves y viernes, que los miércoles no, porque era cuando iba la pareja de la mamá, los hijos de la pareja de la mamá, y que pues y se quedaba ahí el padrastro, entonces pues no, ya el señor no subía. Básicamente esos son los hechos. Pero claramente la menor le refirió sobre el último evento, penetración vía vaginal, ¿verdad? Así es. En cuanto a los resultados de las pruebas proyectivas, ¿cuál fue el resultado? Bueno, en el dibujo de la persona bajo la lluvia, el DFH, el dibujo de la persona humana, se le pide a la menor que haga un dibujo libre de una persona. Aquí nos hace un dibujo y en nos arroja pues un estado de ansiedad, nos arroja sentimientos de inmovilidad, nos arroja inseguridad, nos arroja básicamente introversión al dibujarla en el dibujo. La persona bajo la lluvia, que es bajo una situación de estrés, la menor se muestra como bajo una situación de presión y donde no cuenta con las defensas adecuadas para salir de esta situación, por lo que tiende a tener conductas autoagresivas, como se comprueba clínicamente en los indicadores.
En cuanto a las conclusiones que realizó en su pericial, ¿cuáles fueron? Bueno, la menor sí se encontraba bien ubicada en tiempo, espacio y persona, sin datos de psicosis ni retraso ni de discapacidad intelectual, en base a esto obviamente a su edad. Presentaba un afecto de temor, de tristeza y de ansiedad derivado de los hechos que se estaban denunciando, lo cual nos habla de que esto es compatible con una perturbación en su tranquilidad de ánimo. Presentaba datos y características de haber sido víctima de una agresión sexual, ya esto evidenciado en el mismo relato de los hechos, el cual era pues con detalles y consistente, fluido, y además presentaba pues elementos que se evaluaron en la entrevista como de estigmatización, pérdida de confianza, presentaba una sexualización traumática, presentaba también sentimientos de indefensión, inseguridad, conductas autoagresivas y, bueno, las alteraciones emocionales que ya referí hace un momento. Todos estos son los datos y características que nos arrojan que pues sí, que es víctima de una agresión sexual. Por lo cual se concluye que la menor presenta daño psicológico, ya que fue víctima de una agresión sexual a corta edad por una persona en quien se tenía depositada la confianza y quien, bueno, pues a partir de esto se presentan modificaciones en la conducta y en la personalidad resultante de los hechos, ya que se atentó contra su sexualidad y esto afecta su sano desarrollo psicosexual. En cuanto a la confiabilidad, pues se determina que el dicho es confiable, ya que presentaba elementos que nos sugieren que sí es consistente, como que pues presentaba una estructura lógica, presentaba una contextualización adecuada, es decir, que nos podía dar elementos de lugar, de tiempo, de espacio, presentaba detalles específicos, presentaba un afecto acorde al relato, presentaba un discurso espontáneo, fluido, consistente, sin contradicciones. Bueno, además se determina que en base a todo esto, pues de acuerdo a la narrativa que la menor nos dio, se concluye que si se afecta este evento sí repercute en su desarrollo, o favorece un trastorno sexual y la depravación, ya que se indujo a la menor a prácticas sexuales no acordes para su edad y, como dije hace un momento, fueron perpetradas por una persona significativa y de confianza para la familia. Y bueno, con esta conducta, se ejerce o se influye en la menor para que las pueda repetir o las repita y que como dentro de los indicadores mismos ya se manejaron, ¿no? Dentro de las conclusiones, también, bueno, se determinó que la menor está en una situación de vulnerabilidad, ya que al estar viviendo en un ambiente de conflictiva familiar, pues favorece que este tipo de situaciones se presenten y, bueno, además de que el abuso se dio en un contexto de desigualdad con el agresor, pues por edad, por madurez, por poder. Y bueno, por lo que se requiere que la menor acuda a tratamiento psicológico durante un año, una sesión por semana. El costo pues ya sería determinado por el especialista con quien acude. Y bueno, para concluir, la metodología pues que se utilizó fue la que ya mencioné hace un momento. Que fue la entrevista clínica y pues observación. En cuanto a lo que determinó de que sí existe, que se le indujo a la menor a prácticas sexuales no acordes a su edad, ¿se podría determinar que esto procura y facilita el trastorno sexual y la depravación a futuro? A la depravación. Pues sí, el hecho de haber sido la menor víctima de prácticas sexuales no acordes a su edad, y en un contexto de un secreto y en un contexto de situación familiar, claro que afecta y favorece a la depravación, ya que
voy a agregar elementos que decía la menor dentro de los hechos. Es decir, que cuando esta situación se daba, la persona le ofrecía dinero y le daba dinero a cambio, y ya la menor pues también estaba esperando ese dinero. Es decir, ya la conducta estaba siendo depravada porque estaba asociando la conducta sexual con el dinero. Es decir, ya se estaba deformando las relaciones interpersonales y la sexualidad. En cuanto a un punto que usted tocó, en cuanto al dicho confiable, que hay una contextualización adecuada, ya que a la menor sí refirió tiempo, lugar y espacio. La menor refirió día y mes de cada uno de los eventos que le mencionó. No, cuando me refiero al tiempo, me refiero, bueno, solamente en el último evento refiere como, dice el viernes, ¿no? Y es el viernes 17 de mayo, ese sí lo refiere. Yo la entrevisté el día 20, entonces ella refiere. Ahí sí es específica porque es un evento reciente. Cuando ella hace referencia a eventos de anteriores, no es puntual, pero eso no significa que no esté ubicada en tiempo, no significa que no contextualice. Sí contextualiza porque refiere, por ejemplo, eran los lunes, martes y jueves y viernes, porque el padrastro era cuando no estaba. Y el miércoles no, porque era cuando el padrastro llegaba con sus hijos. O sea, a eso se refiere con la contextualización, a que la menor puede ubicar elementos particulares de cierto tiempo y de cierto lugar. Obviamente, en menores de edad, el tiempo no les es posible en muchas de las ocasiones decir día, mes y año exacto, pero sí puede hacer inferencias en relación a situaciones o contextos por los cuales estén viviendo en ese momento. Gracias. Por último, Verónica, ¿nos puede decir cuál fue la bibliografía que usted utilizó para llevar a cabo esta experticia? Bueno, se utilizó, de base utilizamos el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales para evaluar si de base tiene algún trastorno. Es el DCM-5. Se utilizan diversos libros dentro de la psicología forense y sexual, como es el Manual de Psicopatología Forense, de Vázquez Mezquita, el de Soria, que es el de Psicología Criminal. Se utilizó también Alto a la Agresión Sexual de Samperio y se utilizó también el de Echeburúa, es un libro de abuso sexual en menores, de víctimas y agresores. Se utilizó también un libro de psicodiagnóstico clínico, el cual nos ayuda a evaluar las pruebas psicológicas. También se utilizó un libro de agresión sexual en la familia de Perrón y Nanini, el cual nos habla de todas las situaciones de violencia sexual incestuosa en los menores. Por parte de Fiscalía, va a ser todo, señoría. Muy bien. Antes de continuar y conceder uso la palabra a la defensa, sí va a contrainterrogar, defensor. Sí, señoría. Bien, debo hacer un breve receso. Por favor, discúlpeme. 5 minutos de regreso. Siendo las 12 horas con 12 minutos se decreta receso. Para estar siendo las 12 horas con 29 minutos, reanudamos audiencia. Bien, esta audiencia para continuar con el desahogo de la prueba de la perito en psicología que se encuentra presente. Tiene uso la palabra la defensa. Muchas gracias, señoría. Licenciada, muy buenas tardes. Sí, tardes ya. Licenciada, permítame comenzar preguntándole por su capacitación. Tiene usted la licenciatura en psicología, obviamente, ¿verdad? Así es. ¿Tiene usted especialización en psicología forense? Tengo diversos cursos diplomados en psicología forense. ¿Pero especialización como tal? Pues el diplomado es una especialización como tal. Uh-huh. O sea, pero la especialidad que marco en mi cédula no es de psicología forense, si a eso se refiere. Era justo lo que le preguntaba. Sí. Ok. Pero usted emite un dictamen en psicología
sobre, vaya, el que nos estaba platicando. Y y usted emplea bibliografía en psicología forense, ¿verdad que sí? Sí, Esta bibliografía es la más actualizada. pues es de la más actualizada, sí. Licenciada, y esto nada más como una mera duda, ¿la psicología forense está considerada una ciencia Sí, o una disciplina? bueno, es parte de la psicología, es una especialización de la psicología general. En psicología tenemos, bueno, la psicología es una ciencia, pero de ahí derivan pues varias disciplinas, que puede ser la psicología especializada en la educación, psicología psicoanalítica, puede ser conductual, cognitiva, y la forense es una más. Bien, y estas ramas de la psicología, pues, ay, es que no sé cómo preguntarle, bueno, te lo voy a preguntar tal cual, requieren especialización, ¿verdad? Se estudian dentro de la facultad, mira, le explico. En la licenciatura, pues estudia la licenciatura y sale uno con la licenciatura como licenciado en psicología. Uno puede hacer maestrías, especialidades, pero bueno, la misma licenciatura tienes materias donde llevas estas ramas y ya después uno pues se va formando con diplomados, con cursos, con talleres, etcétera. Bien. Y usted, digo, al ser la psicología una ciencia, obviamente está utilizando el método científico para realizar esta experticia, ¿verdad? Así es. Bien. Usted le refería hace unos instantes a la Fiscalía que se apoyó en el libro Abuso Sexual en la Infancia, Víctimas y Agresores, ¿es correcto? Y también refirió que se apoyó en el libro Psicología Criminal. También es correcto. Son apoyos dentro de la bibliografía que yo utilizo. Ok. En estos dos libros se habla para determinar la confiabilidad del dicho de un evaluado, se habla de que es necesario contar con 19 criterios, ¿verdad que sí? Bueno, dentro de esos dos libros hablan como técnicas para determinar la confiabilidad del dicho. Hablan de una técnica que es donde marcan 19 criterios, pero no es exclusivo ni tal. O sea, incluso esos 19 criterios son un apoyo muy importante para determinar la confiabilidad, como más elementos que nos ayudan a determinar la confiabilidad. Pero sí, esos libros, junto con otros dentro de la psicología forense que se evocan a analizar el abuso sexual en la infancia, pues nos hablan como de este apoyo para poder evaluar la confiabilidad del dicho de un menor. Ok, y de estos 19 criterios que nos refiere usted que estos libros marcan como apoyo, usted solamente en su dictamen para evaluar que tiene un dicho confiable la evaluada, usted solamente nos refiere 7 de esos 19, ¿es correcto? Así es. Muy bien. Licenciada, fíjese que estaba yo leyendo su dictamen y me llamó mucho la atención algunos pasajes del mismo. Concretamente le refiero. En el capítulo tercero, de antecedentes personales y de desarrollo, me llamó mucho la atención que la madre de la evaluada le dijo que desde que se separó de su papá, la evaluada no quería que le llamara la atención. Es correcto, así se lo dijo. Así es. Que cada vez que la regañaba, ella le decía, yo me voy a ir con mi papá. ¿Sí? También le refirió que le dio un regaño muy fuerte porque la evaluada le dio un manazo a la niña chiquita. Y que la evaluada le gritó, ¿para qué la trajiste? Y entonces le dio una cachetada. Sí se lo dijo, ¿verdad? Sí. Es lo que me confunde, se lo dijo. Sí. De ahí, la evaluada se quedó muy sentimental y se fue con su papá. Sí. Ok. Luego, la evaluada le refiere a usted
que una vez se peleó con una amiga porque le estaban diciendo cosas y no se iba a dejar. ¿Sí? Este es el comportamiento de alguien que no se puede defender. Me refiero a esta última parte. ¿Cómo? No entiendo su pregunta. Sí. Es que la evaluada le dijo a usted que se peleó con una amiga porque le estaba diciendo cosas y que ella no se iba a dejar. Y le pregunto en concreto, ¿esta es la actitud, pues sí, déjame llamarlo actitud, a lo mejor no es el nombre correcto, de alguien que no se sabe defender? Bueno, depende. Para actuar en defensa de alguna situación, habría que ver todo el contexto de la situación, de qué se está defendiendo. Si estamos hablando de entre pares, pues puede ejercer una defensa porque está a nivel de pares. Cuando se está a otros niveles, puede que no tenga esta capacidad de defenderse. Entonces, una persona que tiene la capacidad de defenderse, en un menor, pues es muy vulnerable de entrada. Entonces, como se puede defender para algunas situaciones, puede ser que para otras situaciones no se pueda defender. Depende del contexto. Hay que evaluar todo un contexto en la psicología. No nos quedamos con un hecho particular, evaluamos todo el contexto y la situación en particular para poder arribar a conclusiones. Ah, perfecto. Oiga, qué bueno que dice que nos habla del contexto. Porque también me llama la atención en su dictamen, cuando nos habla precisamente de esta confiabilidad del dicho, nos dice que se considera confiable en virtud de que no presenta contradicciones, de que es un dicho fluido, y otro punto ahí que se me va. Yo le pregunto al respecto de las contradicciones. ¿Usted tuvo oportunidad de saber o de leer lo que esta niña había narrado al agente investigador de la fiscalía? No, cuando nos llegó con nosotros todavía no entraba en la denuncia, teníamos nada más el del CODE. Entonces, si usted no tenía el contexto completo, ¿cómo podemos o cómo me puede usted determinar que no había contradicciones? Bueno, en relación justamente cuando se le pregunta sobre los hechos, se le pregunta de diferentes maneras para ver si entra en contradicción, que te lo dice de una forma y luego te lo diga de otra forma. Se corrobora con la información que la misma madre ya tenía, que la menor le había dado en un determinado momento. Sí. Entonces ya ahí se contrasta esta información. Perfecto. Y esas diferentes maneras de preguntarle, usted las puso en su dictamen. Están las respuestas, no están las preguntas. En el dictamen no están las preguntas que yo le realicé, están las diferentes respuestas o todas las respuestas que la menor nos proporciona. Si usted se fija en mi dictamen, es una serie de elementos que la menor fue dando mientras fue respondiendo a las preguntas o como ella lo iba planteando. Algunas fueron de manera espontánea, otras fueron ante preguntas. Y eso a mí me ocasiona otra duda, licenciada. ¿Cómo podemos saber lo que se le preguntó? Es decir, ¿cómo podemos concatenar la respuesta que usted me dice que aquí viene con una pregunta que no logro encontrar y que no aparece en este dictamen? Tendríamos que confiar en el dicho de usted, ¿es correcto? Así es. Ok. Pero para evitar que yo tuviera que confiar ciegamente en su solo dicho, el protocolo marca una videograbación de esta entrevista, ¿verdad? Sí, como lo expliqué hace un momento, A ver. está la opción de hacer la videograbación. Sin embargo, pues en este caso se le hace el planteamiento a la madre de hacer la videograbación, pero pues ella no autoriza la videograbación. Entonces, bajo esa circunstancia, porque refiere que a la menor le va a dar vergüenza y que no se va a sentir cómoda en ese procedimiento. Aun y cuando se le explica en qué consiste y de qué va a tratar y de la importancia que esto puede tener, pues no lo autorizó y ahí sí nosotros no podemos obligar a la madre, en este caso, a realizar ese tipo de procedimiento. Es decir, la madre no autorizó que se videograbara. Así es. ¿Y se interrogó a la niña sobre la posibilidad de esta videograbación? No. Es decir, usted se quedó con el solo dicho de la madre. Sí, así es su representante legal, pues sí. Claro. Bien. Sí.
¿Y hay constancia de que la madre negó la videograbación en su dictamen, licenciada? En el anexo, en las conclusiones, al final del apartado de conclusiones dice anexo y se hace un anexo del consentimiento informado que se utiliza de manera general en el departamento de psicología y ahí la madre expone de puño y letra que no autoriza esta videograbación. ¿Usted tiene el anexo? La última hoja del dictamen se anexan las pruebas y se anexa el consentimiento. Bien. Mire, no encuentro ese anexo, pero es muy posible que yo no lo haya grapado, así que voy a dejarles este tema en paz. Usted nos hablaba de los tests, de las figuras que se le mandaron, se le dieron a leer, a elaborar de manera libre, ¿verdad? Bueno, con una consigna. Tienen consigna. A ver. En la primera, en el TFH, se le pide que realice el dibujo de una figura humana y en el segundo se le pide la consigna que realice el dibujo de una persona bajo la lluvia. Ok, déjeme hablarle de la persona, de la persona que no está bajo la lluvia. Licenciada, ¿qué simbolismo tiene la nariz o la forma de la nariz que le ponen a esta figura? Bueno, si me... Señoría, ¿me permite? No sé. Dijo que sí. Perdón, sí, adelante, por favor. Las pruebas, bueno, voy a hacer una explicación. Las pruebas se revisan en conjunto, es decir, se analiza cada ítem que pueda estar presentando y después se hace un conjunto, es decir, los ítems que más presenten o que más sobresalgan son los que nos van a hablar de la autoimagen de la persona. Bien, le preguntaba yo por el simbolismo de la nariz. ¿No es cierto que la nariz acostumbra a verse como un símbolo fálico? Así es. Y en este caso, la menor no dibuja una nariz, ¿verdad? No. ¿Qué nos estaría diciendo eso? Nos estaría hablando de inhibición, que es como lo puse aquí. Y básicamente en este dibujo en particular, lo que más se destaca es la ansiedad, que es como lo puse en el dictamen, y es la inseguridad de la menor. La sonrisa amplia que tiene ese dibujo nos muestra qué. Nos muestra inhibición. Lo que pasa que es una sonrisa que está, como lo puse en el monte de introversión. O sea, la menor es una de sus características es la introversión, es como una boca apretada. ¿Sí? La línea así nos habla de una boca, o sea, nos hace la muestra de una boca apretada, como una incapacidad de decir algo, una incapacidad de hablar. Ok, y lo relativo a eso que me acaba usted de explicar, lo plasmó usted en su dictamen, ¿verdad? Sí, aquí en el punto hablo de la ansiedad, hablo de la inseguridad, hablo del sentimiento de inmovilidad y la introversión. ¿No? O sea, hablo de rasgos infantiles, de inseguridad, ansiedad, sentimiento de inmovilidad, introversión. Hablo de lo más destacado que nos da o nos arroja esta prueba. Por favor, léame textualmente en la parte donde usted se refiere a esa prueba. Se observan rasgos infantiles, de inseguridad, ansiedad, al dibujar, entre paréntesis pongo barraduras y sombreamiento, con sentimientos de inmovilidad, cuello ancho e introversión. Esto al dibujar la figura pequeña. Bien. En relación a la figura bajo la lluvia, le estaría yo haciendo las mismas preguntas. En este caso, en el dibujo le explico, en el dibujo bajo la lluvia, ¿sí? El hecho de que se le plantea así, que haga un dibujo de una persona que esté bajo la lluvia. Aquí se analiza principalmente si le pone o no le pone un paraguas, que es uno de los elementos primordiales en este tipo de figuras. Es decir, si no pone el paraguas, es decir, el paraguas es la defensa ante el estrés, que sería la lluvia. Al no dibujarlo, estamos hablando de que es una persona que no cuenta con las defensas
para una situación que está sintiendo estresante. Ya de por sí el estrés, la lluvia es un estrés, pero el hecho que la dibuje particularmente sobre su cabeza nos está hablando de la amenaza que la menor, o lo amenazante que la menor se siente. El dibujo no te va a decir, se siente amenazado por fulano, por perengano, por dicha situación. Expresa nada más la amenaza, expresa la situación de la presión. Creo que ya me quedó claro. Y déjeme regresar al tema de la videograbación. ¿No cree usted que habría sido conveniente videograbar esto para efectos de que la defensa en determinado momento pudiera evaluar también a la niña sin revictimizarla? Creo que es una... ¿Se lo explicó usted a la madre? O sea, es una opción importante. Y a pesar de eso, ella no quiso, ¿verdad? O sea, la videograbación es un elemento importante. No es determinante, pero sí es algo importante. Sería todo por mi parte, señoría. Fiscal, ¿algo más? Nada más, señoría. Gracias. ¿Está ofertada para otra etapa en caso de que se llegue? Sí, para la etapa de reparación de daño, con la información obtenida suficiente, señoría, en cuanto Muy bien, al tratamiento psicológico. Ya está usted desocupada, se puede retirar, licenciada, muchas gracias. Siguiente. La doctora Lani Saraí Martínez García. Hágala pasar. Va a ser el enlace por videoconferencia. Muy bien.